Muy bien, continuamos con el estudio de Romanos capítulo 2. Hoy, Dios mediante, vamos a profundizar los versículos 21 al 29, pero vamos a dar lectura a partir del versículo 17. Así que Romanos 2, 17 al 29. Dice la Escritura: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, y con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder tener este tiempo, Señor, donde podemos abrir tu palabra, hasta hoy con plena libertad, porque no sabemos qué es lo que será dentro de unos días, de un mes, de un año. Sabemos, Señor, que muchos hermanos nuestros, Señor, están peligrando, Señor, su integridad física y su vida en definitiva, su vida física también. Señor, por abrir tu palabra, por querer predicar tu palabra, por estudiar tu palabra. Señor, oramos por ellos para que tú los fortalezcas, pero también, Señor, oramos por nosotros, porque teniendo esta libertad, Señor, que la aprovechemos para estudiar tu palabra, que aprovechemos para reunirnos como iglesia. Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine una vez más, Señor, para que podamos comprender lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu paciencia, gracias, Señor, porque eres un Dios que eres tardo para la ira y grande en misericordia, pero también tu palabra dice que no tomas por inocente al culpable. Señor, queremos pedirte a ti, Señor, nuevamente que nos guíes con tu palabra, que, Señor, podamos estar concentrados a tu palabra. Y una vez más, Señor, no me cansaré de decir lo que sean tus palabras las que se exponen de este lugar, de este púlpito, Señor, y no las de un hombre. Amén. Señor, pedimos, Señor, que tu palabra sea puesta siempre en alto. Tu palabra es la que nos dio vida un día. Tu palabra es la que tiene verdaderamente poder, como cantábamos recién. Tú eres el Todopoderoso. Tu palabra es toda poderosa. Señor, y queremos, Señor, que tu palabra sea siempre predicada, tu palabra sea puesta en alto, Señor, que sea prioridad de nuestras vidas. Y, Señor, una vez más, pedimos tu ayuda. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La obediencia a Dios es más importante que los ritos religiosos. Y cuando hablo de obediencia, o lo que el apóstol Pablo, precisamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, se está refiriendo a la obediencia aquí en este pasaje de Romanos 2. Es precisamente esa obediencia no que se hace por imposición o por el solo hecho de cumplir con algo, con ciertas ceremonias, con ciertos ritos religiosos o con cierta tradición,
sino que la obediencia esa a la que se refiere el apóstol es la obediencia que se desprende o nace de un corazón regenerado, de un corazón que fue justificado por Dios. Alguien que, un hombre, una mujer, un varón, una mujer que ha nacido de nuevo espiritualmente. Y por lo tanto, como leíamos la vez pasada en la carta de Pedro, ha sido renacido por el poder de la palabra y por lo tanto ama a Dios y obedece su palabra. Como leíamos en Salmo 119. Aún me desperté aún antes que amaneciera. En las vigilias de la noche me desperté y medité en tus palabras. Porque amo tu palabra, porque medito en tus estatutos y mandamientos. Y de esa obediencia está hablando acá el apóstol. Por eso entonces cuando hablamos de esa obediencia, porque puede prestarse a la confusión y pensar algunos que dicen, bueno, yo con que haga esto, con que le obedezca a Dios en esto y en aquello, ya estoy bien con Dios. Ya a Dios le he agradado. Y no es así, sino es la obediencia que nace realmente de un nuevo nacimiento, que se hace por amor a Dios, como dice el escritor de Eclesiastés. Por temor a Dios, obedezco su palabra. Porque realmente, como dice en el Evangelio de Juan, porque realmente amo a Dios, obedezco su palabra. En los versículos 21 al 22, Pablo una vez más insiste que su comprensión y su enseñanza, y siempre estamos hablando de este grupo de judíos impíos que se jactaban por conocer, por tener conocimiento de la ley escrita de Dios, y que ellos pensaban, como veíamos la semana pasada en los versículos anteriores, de que tenían todo solucionado en cuanto a su relación con Dios, que ya no iban a pasar por un juicio delante de Dios, que ya habían sido perdonados por tan solamente conocer la palabra de Dios y por tener la palabra de Dios. Pero Pablo una vez más, en los versículos siguientes, insiste en que su comprensión y en el acto de la enseñanza a otros, que por solo hecho de conocer la palabra de Dios y por enseñar, por tener esta capacidad o la oportunidad para hacerlo hacia los demás, ellos no solamente estaban muy lejos de lo que la ley de Dios enseña claramente, sino que ellos mismos no estaban dispuestos a obedecer la ley de Dios. Y ese es el grave problema de este grupo de judíos. Y no siempre enseñaban la verdad de Dios. Porque como ya hemos visto en versículos anteriores, ellos muchas veces lo que enseñaban en la tradición de los hombres, mandamientos de hombres. Pero aún así, cuando ellos enseñaban y se limitaban a enseñar la palabra de Dios, lo hacían con hipocresía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás mismo, dice la Escritura, que se disfraza como ángel de luz. Tiene la apariencia de que está hablando de parte de Dios. Y eso es la idea por el cual escribe esto el apóstol y se dirige a este grupo de personas. Y dice, no piensen ustedes que por enseñar, por conocer la palabra de Dios y por enseñar la palabra de Dios, que lo están haciendo correctamente. Porque ni siquiera ustedes mismos están dispuestos a obedecer lo que están enseñando. Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es una característica de los falsos maestros. Porque ellos supuestamente enseñan la verdad. Supuestamente. Algunas veces. Pero si aún cuando hacen, enseñan la verdad, lo hacen para sus propios intereses. Lo hacen para su propia conveniencia. Obviamente, como leíamos recién en 2 Corintios 11, 14, lo hacen de una forma perversa, para confundir, para engañar a los demás, para sacar su propia ventaja. Y ante esta realidad de enseñar a otros, Santiago nos dice algo muy importante en su carta,
en capítulo 3, versículo 1, porque por naturaleza muchas personas tienen el deseo no solamente de estudiar, sino también de enseñar a otros. Pero hay una realidad a la cual tenemos que tener bien presente, que nos dice acá Santiago, nos advierte, capítulo 3, versículo 1, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, por un lado puede estar ser muy interesante conocer la palabra de Dios y también tener el deseo de enseñar a otros. Pero debemos saber de que, como hablábamos recién, la gran responsabilidad que se tiene a la hora de enseñar a otros. Porque un día vamos a tener que dar cuenta. Por eso dice Santiago, inspirado también por el Espíritu Santo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a tener que dar cuenta un día de lo que hemos dicho, lo que hemos enseñado. Por eso me pesa sobremanera que cada vez que diga esto dice Dios, que realmente sea lo que Dios dice, y no diga esto dice Dios y sea una opinión mía o una anécdota mía, sino que me limite solamente a lo que la palabra de Dios dice. Porque un día voy a tener que dar cuenta de lo que he dicho en nombre de Dios, como palabra de Dios. Pero la realidad es también que cuando hablamos según la palabra de Dios, la palabra en primer lugar nos habla a nosotros, en primer lugar me habla a mí. Y esa palabra te habla a vos y te confronta a vos y me confronta a mí, primeramente. Y es la que, por la gracia de Dios y por el poder que radica en ella, es la que produce cambios. Obviamente, que como recién hablamos también, es el Espíritu Santo, en conjunto con el Espíritu Santo. Pero es la palabra de Dios. Si pasamos hablando, ¿no?, acá domingo tras domingo, semana tras semana, miércoles tras miércoles, hablando de mis anécdotas o de tus anécdotas, será algo medio que por momentos te entusiasma más, te entusiasma menos, pero nunca te va a confrontar con la realidad de tu vida, de tu carácter, de las cosas que realmente ofenden a Dios, de aquellas cosas que debemos cambiar. Porque es la palabra de Dios que es la que tiene autoridad. La palabra de Dios tiene toda la autoridad de Dios. Y por eso es que nos tenemos que limitar a comunicar la palabra de Dios. Y bueno, este grupo de personas, y especialmente fariseos, escribas, que conocían muy bien la palabra de Dios, Jesús, como veíamos la semana pasada, y podemos ir a ver un versículo en Mateo 23. Mateo 23, 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto era muy común en este grupo de personas. Jesús dice, en este momento Él no está diciendo, no hagan lo que dicen. Sí, dice, obedezcan lo que está diciendo, porque lo que están diciendo en este momento es verdad. Pónganlo por obra. Pero eso sí, no hagan conforme a lo que como ellos viven. Porque ellos dicho en otras palabras, es muy fácil decir, es muy fácil enseñar, pero no es tan fácil hacerlo, ponerlo por obra. Por eso dice Jesús, porque dicen y no hacen. Por eso acá el apóstol dice que estos judíos estaban muy acostumbrados a enseñar las verdades de la palabra de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Lo que enseñaban no estaban dispuestos a obedecerlo. Por eso Jesús les dice una y otra vez, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Ellos dicen, pero no hacen. Y en el judaísmo antiguo, el hurtar era algo muy común. Alguien que lea, por favor, Isaías 56:11. Isaías 56:11.
Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Muchas gracias. Y en Ezequiel 22:12 nos dice la Escritura, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Alguien que busque Amós 8:5. Amós 8:5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos las medidas y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Ellos, evidentemente, por esta cita que estamos dando lectura y la que vamos a leer ahora también, Malaquías 3, 8 y 9, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ellos estaban evidentemente muy acostumbrados a lo que era hurtar, a lo que era robar. Por eso el apóstol acá en Romanos dice lo que hemos dado lectura. Dice, tú que dices, no se ha de hurtar, hurta. Tú enseñas que no se ha de hurtar, que no se ha de robar, pero lo haces, pero lo hacen. Entonces por eso es que Jesús vez tras vez les dice, se dirige a ellos, como bien decíamos y dice la Escritura, hipócritas. También tenemos la cita de Mateo 21:13, alguien que la busque. También Jesús se refiere a este grupo de personas de esta forma. Mateo 21:13. Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchas gracias. ¿Cómo se refiere, cómo se dirige a estos cambistas, estos mercaderes que habían hecho de la casa de su padre qué? Cueva de ladrones. Acostumbrados a hurtar, acostumbrados a robar. También Jesús en otra ocasión condenó a estos escribas y fariseos de devorar la casa de las viudas con el pretexto de servir a Dios. Eso lo pueden encontrar en Mateo 23:14 también. Como ocurría con el hurto, así también pasaba con el adulterio. Ellos practicaban de la misma forma lo que ellos mismos condenaban. Ellos condenaban que no se debía hurtar, pero hurtaban. Ellos condenaban de que no se había de adulterar y adulteraban. Por eso, como dijo Jesús, dicen, pero no hacen. Predicaban y enseñaban a otros, pero no practicaban lo que decía la Escritura. No estaban dispuestos a obedecerle. Vayamos a Mateo 5. 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y ellos pensaban que solamente con que no se cometiera el acto físico suficiente. Y Jesús dice algo muy importante, versículo 28.
pero yo os digo, oíste que fue dicho esto, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Predicaban, enseñaban, pero no obedecían la palabra de Dios, no obedecían lo que ellos predicaban, no estaban dispuestos a hacerlo. Y como veíamos la semana pasada, muchas veces también enseñaban doctrina de hombres, mandamientos de hombres, tradición humana. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ahí la palabra abominar es heder, emanar, mal olor. Abominas, te produce repulsión los ídolos, pero cometes sacrilegio. Profana la palabra de Dios. Las cosas sagradas las tienes en poco. El sacrilegio del que se habla aquí puede haberse referido al hecho de que algunos de estos judíos robaban objetos del propio templo en Jerusalén. De su propio templo robaban cosas. Y ellos después se daban al lujo de enseñar, de predicar. Pablo condena tremendamente su hipocresía. Por eso que decíamos hace un momento que Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que condenaba su hipocresía. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que el motivo por el cual ellos hacían lo que hacían era solamente por lucrar económicamente. No porque realmente amaran a Dios, no porque realmente les importara el cumplir la ley de Dios. Era simplemente por intereses propios, por intereses económicos, beneficios personales. Por eso es que Pablo se toma el trabajo de escribir todos estos versos, que nosotros los tenemos en versos, pero de escribir todo esto, todas estas preguntas retóricas, muchas de ellas, y da este argumento acerca de este grupo de personas que se creía que no necesitaban de la misericordia, del amor de Dios, del perdón de Dios. Porque ya con ser judíos, ya de eso se gloriaba. Como decía el versículo 17 que leímos también hoy. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ya te crees mejor que nadie. Ya te crees que tenés todas las cosas solucionadas. Por tener la ley, ya te glorías también por eso. Tenés cierta información que puedas aprobarlo mejor. Y querés guiar a otros, cuando realmente vos tendrías que ser guiado por esa palabra. Te pones como instructor de los que no saben nada. Y te haces el que la tenés re clara, cuando en realidad vos necesitas la luz del Evangelio, la luz de la verdad que tanto vos decís que la conocés. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas tanto que conoces la palabra de Dios, la ley escrita de Dios, deshonras a Dios, desobedeciendo a Dios, robándole a Dios. Qué gran hipocresía. Y es lo que justamente condena y apunta el apóstol Pablo en este pasaje. Porque todo pecado deshonra a Dios, todo. No es que solamente el robar deshonra a Dios, no solamente el adulterio deshonra a Dios. Todo el pecado. Cuando David pecó contra Betsabé, contra Urías, él declara algo. Si bien era verdad que había pecado contra Urías, contra Betsabé, pero en el Salmo 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. ¿Había pecado contra Urías? Sí. ¿Había pecado contra Betsabé? Sí. Pero ¿qué declara acá David? Contra ti solo he pecado, contra Dios he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y ese debe ser el sentir, debía ser el sentir de los judíos, debía ser el sentir de cada uno de nosotros. Ese es el verdaderamente reconocer que estamos en falta delante de Dios, que estamos en pecados delante de Dios, que todos mis pecados deshonran a Dios. Es una afrenta a la infinita santidad de Dios. Por eso que Pablo reprendió firmemente a estos judíos hipócritas, declarando como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y así como lo leemos así, es tremenda la profundidad que tiene y a la vez es sumamente claro lo que dice este versículo. Este mismo principio es aplicable para tu vida, es aplicable para mi vida. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, debes considerar si realmente el nombre de Dios es blasfemado entre el mundo que te rodea, entre tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Si tus actitudes realmente se diferencian con las actitudes de los inconversos, debemos considerar si realmente mis actitudes se diferencian de las personas que no conocen la verdad, de las personas que no son hijos de Dios. Porque diferenciemos bien lo que es ser hijo de Dios y lo no, porque por ahí quizás te podés basar y decir, no, pero yo conozco algo de la verdad de Dios, o yo conozco bastante acerca de la verdad de Dios, y podés estar en la misma posición que este grupo de judíos. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Son las mismas que las que tienen los inconversos, los que no son hijos de Dios? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Son las mismas que los inconversos? ¿Cómo reacciono yo ante una situación límite? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice Dios. Y es realmente muy, muy, muy profundo y muy fuerte la vida. Porque debo de pensar si mi reacción en algún momento, porque Dios quiere probarnos y nos lleva ante situaciones límites para ver cómo reaccionamos, cuáles son nuestras actitudes en diferentes circunstancias de la vida y nuestro diario vivir, porque todos los días vivimos cosas diferentes, porque ayer no fue igual que hoy y mañana tampoco va a ser igual que hoy. Y Dios quiere probar cómo es nuestra relación con Él, si realmente estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos o no. Por eso decía lo que dice la Escritura. Ustedes lo pueden leer en el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuando decimos que nosotros queremos hacer todo para la gloria de Dios, y de hecho es nuestro deseo, pero no siempre tenemos en cuenta esta realidad también, porque cuando no glorificamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos blasfemando el nombre de Dios. Y eso yo creo que debe pesar en cada uno de nosotros, si realmente hemos conocido la verdad, si realmente conocemos a Dios y si realmente somos hijos verdaderos de Él, debe pesar esto en nosotros. Si confesamos ser cristianos auténticos, genuinos, nuestro estilo de vida no puede ser semejante al de los inconversos, al de los que no conocen la verdad. No puede ser igual. Tiene que haber una gran diferencia, pero no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque Dios hace la diferencia, porque hemos nacido de nuevo, porque hay una nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón todo el tiempo. No se va por un rato, es todo el tiempo. Por eso de esa forma, si he conocido la verdad, debo temer a Dios.
¿Y qué se desprende por el temor a Dios? El temer no pecar deliberadamente. Porque cada vez que yo peco como hijo de Dios, estoy blasfemando el nombre de Dios. Es lo que estaban haciendo estos judíos. Estaban blasfemando el nombre de Dios. Por eso ahí en versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, tú que conoces la verdad, tú que decís que tenés que sos hijo de Abraham, que tenés la revelación escrita de Dios, que conocés la verdad. Dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. No te importa desobedecer la ley de Dios, desobedecer su palabra, no te interesa. Estás deshonrando a Dios. Por eso cita Pablo lo siguiente en versículo 4, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si se fijan ahí en Isaías 52, alguien que lo lea, justamente es ahí a lo que se refiere Pablo cuando dice esto en el versículo 24 del capítulo 2 de Romanos. 52:5, por favor. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Muchas gracias. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por eso dice Pablo acá, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Tu estilo de vida debe manifestar que verdaderamente conoces la verdad, que verdaderamente conoces a Dios, que verdaderamente amás a Dios por sobre todas las cosas, que amás su palabra y por ende obedeces su palabra. Dios también se lamentó con Ezequiel de esta forma, allí en capítulo 36 de Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 17 al 20. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Ezequiel 36, del 17 al 20. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de monstruosa, fue su camino delante de mí, y derramaré mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Hasta el 20. Les repartí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. Muchas gracias, hasta ahí. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová. Tuvieron en poco la palabra de Dios, tuvieron en poco la enseñanza, sus estatutos, sus mandamientos. Y de la misma forma, sentir el dolor, el pesar de Dios por su pueblo, que tuvo en poco su nombre, su palabra. Y eso debe ser el pesar que cada uno debemos tener. Si realmente conocemos la verdad, no deberíamos pecar deliberadamente. Pero la realidad que dice la Escritura que, aún siendo sus hijos, pecamos. ¿Qué actitud tenemos cuando lo hacemos? Si realmente tenemos pesar, si realmente vemos el pecado como Dios lo ve, si aborrecemos el pecado como Dios lo aborrece,
porque Dios, si bien Dios es un Dios de misericordia, pero también, como estamos estudiando, Dios es un Dios de ira y no tendrá por inocente culpable. Si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos temerle y en ese temor a Él debemos obedecerle, para que su nombre no sea blasfemado entre los que no conocen la verdad. En los versículos 25 al 29 encontramos al apóstol Pablo tratando el tema de la circuncisión. Y el apóstol lo que trata de dejar bien en claro, versículo tras versículo de lo que mencioné, es que lo importante no es lo de afuera del cuerpo, lo exterior, sino que esa circuncisión sí obviamente había sido puesto por Dios para que lo hicieran, y cuando lo hacían estaban llevando a cabo un acto de obediencia a Dios y también un recordatorio de que pertenecían al pueblo judío. Hablaba de su relación con el pacto con Dios, pero la circuncisión en sí misma no tenía ningún tipo de poder espiritual, y eso es lo que trata de aclarar el apóstol. Pablo advierte que los que verdaderamente servía era amar la ley y obedecer la ley. Eso es lo que verdaderamente importaba. No tanto que si habían sido circuncidados o no habían sido circuncidados, pero ellos tomaban la circuncisión como algo que tenía mucho poder espiritual, como que lo hacía libres del infierno. Muchos rabinos creían y sostenían y predicaban eso, que estaban fuera de las puertas del infierno, que ningún judío que había sido circuncidado entraría al infierno, a ese punto. Y esto es justamente lo que trata de enseñar, advertir, amonestar, exhortar el apóstol Pablo. Que si bien era algo que debían obedecer, que tenían que llevar a cabo, que era también un recordatorio, pero no tenía ningún tipo de poder espiritual. Es más, la circuncisión todavía los hacía más responsables, como hemos estudiado últimamente, porque ese ritual daba testimonio del mayor conocimiento que tenían de su propio pecado, mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su perfecta voluntad, de la ley escrita. Todavía, en vez de jactarse y decir, bueno, somos libres ya del castigo eterno de Dios, no debían tener más cuidado. Tenían que tener más celo, porque su responsabilidad era mayor. Tenían más conocimiento de su propio pecado. Tenían más conocimiento de lo que verdaderamente era agradable a Dios o no era agradable a Dios. Lo que deshonraba a Dios o lo que no. La desobediencia a Dios ubicó a los israelitas circuncidados en la misma categoría de juicio compartida por todos los gentiles incircuncisos. Veamos qué dice Jeremías 9, 25. Jeremías 9, 25 al 26 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Esto es lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Entonces, lo que el apóstol Pablo trata de enseñar es justamente eso, que todo lo contrario a lo que ellos estaban convencidos o pensando, de que ellos tenían una posición más elevada en cuanto a Dios, de que ellos no iban a terminar en el infierno eterno,
Dios a través del apóstol le dice su desobediencia. Los ubica a la misma altura que todos los gentiles que no están circuncidados. Su circuncisión no le da ninguna ventaja, no los mejora en ninguna categoría del juicio justo de Dios. Porque ustedes conocen, y precisamente porque conocen, tienen mayor responsabilidad, pero con todo ese conocimiento no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, como dice la Escritura. Lo que Pablo insiste vez tras vez es que Dios se agrada que se le obedezca y que la circuncisión es un recordatorio simbólico nada más, porque la circuncisión sin obediencia es algo que carece totalmente de todo valor. Eso es lo que el apóstol quiere dejar bien en claro a este grupo de personas a quienes se le iba a leer la carta. La circuncisión fue un acto en obediencia a Dios que debían hacer, que debían llevar, también como un acto de recordatorio, pero la circuncisión en sí, sin la obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, no tenía valor alguno. Eso es lo que quiere dejarle bien en claro el apóstol Pablo. Fíjense que nos dice, hablando de obediencia y sacrificio, primera de Samuel 15. (15:22). Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense que dice uno de los primeros versículos del capítulo 15. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Está atento a las palabras de Jehová. Y acá en versículo 22 leímos que, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, que la grosura de los carneros. Saúl había hecho, como tristemente muchas veces hacemos nosotros, lo que mejor nos parece, porque Saúl había recibido una orden, y la orden era que debía estar atento a toda la palabra de Dios y debía cumplir toda la palabra de Dios, y él cumplió la palabra de Dios a su manera, un poco de la palabra de Dios y un poco lo que él quiso, un poco lo que sentía su corazón y un poco lo que Dios le mandó a decir con Samuel. Y Dios dice, para mí es más importante que se obedezca mi palabra, que esté atento a toda mi palabra, a no que hagas ciertas ceremonias o ciertos ritos religiosos. El obedecer es mejor para Dios, no los sacrificios. Por eso al comienzo aclaraba a qué se refiere o a qué apunta la palabra de Dios cuando hablamos de obediencia. Obediencia en el mejor sentido del término. No en obediencia por solamente cumplir ciertos ritos religiosos o ciertas cosas que entendemos que son buenas, como hemos dicho montones de veces. Aprender un texto de memoria es bueno, sí es bueno. Congregarse es bueno, sí es bueno. Orar es bueno, sí es bueno. Predicar el evangelio es bueno. Todo es bueno. Pero si hago todo eso por el solo hecho de hacer cosas externamente para creerme mejor que alguien, o para que nadie me señale con el dedo porque no hago esto, porque no hago lo otro, porque etcétera, etcétera,
y esa es mi motivación, está mal delante de Dios. Porque evidentemente no entendí que la palabra de Dios debo amar en primer lugar la palabra de Dios. Porque amo a Dios, amo su palabra. Y por ende obedezco su palabra. Entonces, la obediencia por solamente el hecho de cumplir con ciertas cosas religiosas no sirve. No es suficiente. Que lo que haga sea una manifestación de lo que realmente hay dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Por eso hablábamos de estilos de vida, de pensamientos, de actitudes. Lo que está por mucho tiempo en nuestra mente, que pensamiento que nadie lo puede percibir, ni ver, ni conocer, si está mucho tiempo, va a empezar a manifestarse a través de nuestras actitudes y luego también a través de nuestras acciones. Porque decimos, bueno, un pensamiento solamente lo conoce Dios y yo, pero ¿qué tanto tiempo está ese pensamiento o esos pensamientos en mi mente? Se va a exteriorizar, tarde o temprano se exterioriza. Y lo que se exteriorice es lo que yo soy en esencia, lo que yo amo en esencia. Lo que tan importante es, cuando hablamos de la palabra de Dios, es para mí o no. Porque está en mi mente una y otra vez. A mí me pesa obedecer a Dios o no me pesa obedecer a Dios, y eso a la corta o a la larga se manifiesta. Porque no puedo ocultar eso. Porque no puedo ser indiferente a la palabra de Dios. No puedo ser indiferente al pecado. No puedo pecar deliberadamente y no sentir nada. Tarde o temprano se manifiesta lo que hay en mi interior, que por momentos a veces los demás no lo ven. Y Dios dice a través de Samuel que Dios se agrada, Dios prefiere. No está diciendo que no debemos hacer el resto de las cosas, pero Dios prefiere en cuanto a prioridad que seamos obedientes a su palabra. Que prestemos atención a toda su palabra, que hagamos conforme a toda su palabra, no conforme como hizo Saúl a su propio criterio. Tomó algo que debía de hacer y lo demás lo dejó para más tarde, lo dejó para otro momento. La obediencia fiel de los gentiles se presentará como una reprimenda de la desobediencia e infidelidad de los judíos hipócritas. Ese será también un castigo para ellos, una afrenta. Un buen reto para ellos. Ellos que se jactaban tanto de ser mejores, de ser superiores, de tener sus cuentas saldadas con Dios, por ser solamente el pueblo escogido de Dios. Fíjense que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Pablo acá está dirigiendo a los judíos justamente desobedientes, aquellos que no eran salvos, que rechazaban el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:2? ¿Alguien lo tiene ahí para leerlo? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muchas gracias. Impresionante, el apóstol Pablo hablando acerca de estas personas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. El haber sido circuncidado, eso debían entender que no los iba a salvar por el solo hecho de haber sido circuncidados, por el solo hecho de haber sido elegidos por Dios. Ellos debían obedecer lo que enseñaban, la verdad absoluta, la revelación de Dios, la Escritura, toda la Escritura. Los judíos supusieron que la circuncisión tenía el poder para salvarles y se equivocaron. La apostasía siempre modifica el enfoque de lo interno a lo externo, de la obediencia humilde al formalismo hueco, vano y vacío. No es judío el que lo es exteriormente. No es judío. Fíjense que dice Mateo 3:9.
Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Ellos que alardeaban de qué? De que eran hijos de Abraham. De que Abraham tenían por padre, dice. Y que entonces por eso ya tenían toda la salvación que necesitaban. Y dice Juan el Bautista, dice, si Dios hubiese querido, hubiese levantado descendencia de las piedras mismas. No se crean ustedes mejores que nadie. Es la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Y fíjense lo que nos dice también acá el apóstol Pablo en unos capítulos más adelante de Romanos, capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es por herencia. El versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos. No es por la herencia, como ya hemos estudiado. No es por el conocimiento. No es por la circuncisión. No es por los actos o ritos religiosos que uno es salvo. Es salvo por gracia, es salvo por medio de la fe. Es salvo porque Dios quiso salvar a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Y dice en Romanos también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no por guardar ciertos ritos, por hacer ciertas cosas religiosas. No soy salvo por eso. No soy salvo yo por eso. Nadie es salvo, ni aún el pueblo de Israel es salvo por eso. La marca verdadera del Hijo o hija de Dios no es un símbolo externo tal como la circuncisión, sino una condición del corazón que teme a Dios verdaderamente cada día. Eso es la marca verdadera de un hijo o una hija de Dios. Es su temor a Él y por ende el amor por su palabra, la obediencia a su palabra. Pero por naturaleza pecadora tendemos a guardar ciertos ritos religiosos. Y nosotros no hacemos ningún tipo de ceremonia, como hacían en la antigüedad. Pero muchas veces dentro de esos ritos religiosos podemos hacer muchas cosas que a los ojos de los demás, o a veces aún a los ojos nuestros, nos da la impresión de que somos hijos de Dios. Y no lo somos. ¿Cuántas veces personas, por haber asistido a una iglesia muchos años, creen que son hijas de Dios? ¿Cuántas personas, por haber nacido dentro de un hogar cristiano, como siendo el papá o la mamá creyente, creen que son hijos de Dios? ¿Cuántas personas creen que por ahí quizás no hacen, no practican o no tienen por hábito las mismas prácticas pecaminosas que muchas personas son hijas de Dios? Porque por nuestra naturaleza nos enfocamos en lo externo nada más y muchas veces llevamos a cabo ciertos actos religiosos que nos engañan y pensamos y nos convencemos de que somos hijos de Dios cuando en realidad no lo somos. Por eso todo lo que hemos estado estudiando hasta aquí, hasta el final del capítulo 2 de Romanos, tiene que ver justamente con eso. Porque no se olviden de cuál fue el enfoque central del apóstol Pablo cuando comienza hablando en versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Dios. Gracias a Dios que el Evangelio de Dios tiene poder suficiente para salvarte a ti, a mí, me salvó a mí y puede salvar a cualquier ser humano. No importa su trasfondo, qué tan pecaminoso haya sido, cuántas prácticas de pecado haya tenido. No importa su cultura, no importa su carácter, no importa nada. Lo que importa es que el Evangelio tiene todo el poder de Dios, como cantábamos hoy. Él es todopoderoso. El Evangelio es todopoderoso para salvar a cualquier persona. Aquella que Dios quiere salvar, la puede salvar. Y en eso podemos descansar. Pero la realidad es que nosotros todos por naturaleza, como empieza a describir
versículo 18, todos nacemos en pecado, todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos el castigo justo de Dios, porque somos pecadores, porque no hay nada bueno en nosotros, porque nadie por naturaleza busca a Dios. Y por eso es que después de haber mencionado todas esas prácticas religiosas, al final del capítulo 1, comienza el capítulo 2 a hablar de aquellas personas que se creían más justas que el resto, que podían mirar por sobre el hombro a aquellas personas que sí, que tenían una vida súper pecadora, re pecadora, y no se daban cuenta que ellos mismos necesitaban el mismo evangelio, el mismo Salvador, la misma salvación, que no podían tenerla por herencia, no podían tener por conocimiento de la ley, no podían tener porque guardaban ciertos ritos religiosos, no la podían tener porque habían sido circuncidados. Pero esto debe servirnos a cada uno de nosotros para saber la realidad de nuestras vidas y también saber la realidad de las personas a las cuales les presentamos el Evangelio, que están muertas en delitos y pecados. Y que ese es el punto cero, digamos, el punto de partida es ese. Por eso es que el apóstol Pablo comienza de esa manera. Nosotros tenemos un modelo, tenemos pasos a seguir, correctos, que están escritos en su palabra. Porque, como ya hemos mencionado, ¿cuántas veces hemos escuchado que se presenta el Evangelio como el famoso plan maravilloso de Dios para tu vida? Cuando nos olvidamos de comenzar hablando de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres, de todas las personas que detienen con injusticia la verdad. Todos tenemos un conocimiento innato de Dios, pero todos amamos más nuestras malas obras, amamos las obras de las tinieblas, y por eso no queremos ir a la luz, no queremos obedecer a la luz, no queremos obedecer lo que la luz nos enseña, la luz verdadera, como dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No queremos, ¿por qué? Porque sabemos que nuestras obras son malas, pero amamos nuestras malas obras y por eso nos resistimos, por eso no nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero recordemos que quien no se arrepiente de sus pecados, que no reconoce su situación deplorable, desastrosa delante de Dios, está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él es el único juez justo. Como dije en un momento de la predicación, Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Y si vos y yo hoy somos hijos de Él, es precisamente por eso, porque Él es tardo para la ira y grande misericordia. Pero continúa el versículo de Nahum 1:3, que no tendrá por inocente al culpable. Y eso es para vos que todavía te resistís a arrepentirte. Dios es justo. Dios un día tendrás que dar cuenta, te va a pedir cuenta, vas a estar delante de Él. Y solamente el que te puede salvar es Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otra manera. Somos salvos tan solamente por gracia, por medio de la fe, como dice la Escritura, no por obra. Pero los que no van a ser salvos, quiero leértelo, que se encuentra en Juan, capítulo 3. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué es condenado? Claramente lo dice la Escritura. Porque ha decidido en su corazón no creer en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es como si dijeras en otras palabras, no me importa el plan maravilloso que Dios haya diseñado para salvar
el único medio, la única forma de salvar a las personas. No me interesa. No creo que es suficiente eso. Yo vivo la vida como yo quiero, yo vivo la vida como se me da la gana. No me interesa lo que Dios ha determinado. Pero bueno, queremos cada vez, como dije al comienzo, cada vez que abrimos la palabra de Dios, decir y exponer la palabra de Dios. Es tu decisión. Es si querés arrepentirte, si querés reconocer tu condición, si querés decidir arrepentirte de tus pecados y acudir a Dios, que solamente en Jesús puede ser salvo, que puede ser perdonado, está al alcance de tu mano. Está al alcance de que hoy puedes ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Porque la realidad es que uno piensa en su engaño del pecado, piensa que uno tiene todo resuelto, que uno es el dueño de su propia vida, pero en realidad no es dueño de nada. A veces pensamos y hacemos planes que vamos a hacer tal y tal cosa de un día para el otro. Al otro día amanecemos todos descompuestos, con fiebre, y ya no hicimos nada de lo que supuestamente íbamos a hacer, que íbamos a ir allá, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro. No podemos manejar ni siquiera una fiebre en nuestro cuerpo. Cuanto menos vamos a manejar el destino eterno en nuestra alma. Pero el engaño de nuestro corazón es tan grande que no lo vemos. Está solamente la gracia de Dios, está solamente su palabra, su espíritu que nos da la luz necesaria. Por eso debemos orar, pero cada uno delante de Dios es responsable. Por eso que Romanos 1:20 dice eso. Nadie tiene excusa. Yo no sabía. Nadie me dijo nada. No, nadie puede decir eso. El día delante de Dios, que estemos delante de Dios, nadie podrá decir eso. Oremos. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra por sobremanera. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, permanece para siempre. Es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tiene toda la autoridad tuya para quebrantar nuestros corazones, para marcarnos aquellas cosas que están mal delante de ti, para decirnos que las cosas que tú aborreces, Señor, y queremos pedirte, Señor, que obres en las personas que aún no te conocen. Señor, gracias porque tú eres un Dios clemente, un Dios tardo en airarte, grande en misericordia, pero también, Señor, no queremos abusar de tu misericordia, de tu amor infinito, porque tu palabra también nos declara que tú no tendrás por inocente al culpable. Y delante de ti, Señor, somos todos culpables. Señor, tan solamente lo que tú diseñaste a través de tu único Hijo Jesús es quien nos puede salvar de nuestro merecido castigo en el lago de fuego que nunca se apagará, llamado infierno. Señor, gracias una vez más por esta salvación tan grande que no merecemos ninguno de nosotros. Y Señor, queremos seguir alimentándonos de tu palabra, queremos seguir madurando en el conocimiento tuyo. Y también, Señor, queremos hacer lo que tu palabra nos enseña acá, de exponer tu palabra, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de una forma correcta. Señor, ¿cómo debemos empezar? ¿Cuál debe ser nuestro punto de partida? Y temerte a ti por sobre todas las cosas. Y ese temor se verá reflejado en cada una de nuestras vidas cuando te obedecemos con un corazón lleno de amor a ti, motivado, Señor, por glorificarte por sobre todas las cosas, buscar tu gloria, buscar tu honra, Señor, y no nuestra propia gloria, que no es gloria en realidad, tampoco, Señor, por motivos o intereses egoístas. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada persona que está aquí, como también, Señor, a que no pudo asistir en esta tarde. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.